El tema que me habéis pedido reflexionar para para vuestro itinerario y para vuestro acompañamiento hacia los matrimonios es el tema de tomar conciencia de la gravedad del pecado. Bueno, y por comenzar por algún sitio, pues he dicho, pues voy a comenzar por el Evangelio de hoy, por el Evangelio de hoy, martes de la octava, que es un Evangelio que yo creo que nos va a dar pie, ¿no? Nos va a dar materia de reflexión. Supongo que muchos habréis ya leído el Evangelio, pero lo voy a volver a leer. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Bueno, ¿por qué comienzo por este Evangelio? Pues porque creo que las lágrimas de María Magdalena son muy inspiradoras para muchas cosas, ¿no? Y también para el tema que queremos reflexionar sobre la gravedad de nuestros pecados. Fijaros si las lágrimas de María Magdalena son inspiradoras, que han inspirado pues un refrán del refranero español, llorar como una magdalena, que fíjate que es un refrán precioso, ¿no? Llorar como una magdalena, que quizás en nuestra España secularizada mucha gente no entienda, no entienda esa expresión. Os cuento una anécdota que nos ocurrió aquí con un grupo de jóvenes que habíamos puesto una película que era de esas que toca muy sensible, y en el momento de encender la luz después de la película, pues había pues una chica que era notorio, ¿no? Pues que había llorado durante la película, y le dice una compañera: «Es que esta llora como una magdalena». Y le dije: «¿Tú ya sabes lo que significa esa expresión de que llora como una magdalena?». Y claro, se me queda pensando y dice: «Bueno, eso será», no lo había pensado nunca, dice: «Eso será que cuando, eso vendrá de que en el desayuno, cuando metes la magdalena en el colacao y sacas la magdalena, pues gotea, ¿no? Y gotea como que llora la magdalena». Y le dije: no, la cosa no viene por ahí, aunque tienes mucha imaginación, ¿eh? La cosa viene porque y le conté la historia, ¿no? De María Magdalena llorando, y bueno, y creo que esas lágrimas son muy inspiradoras, ¿no? Muy inspiradoras, para que nos demos cuenta de que quizás para que el hombre despierte de su letargo, verdaderamente se tome en serio la vida, para romper, ¿no? Romper con nuestra atonía, a veces se necesita las lágrimas, el don de lágrimas. El don de lágrimas a veces es necesario para que el hombre rompa con su tibieza, que es un cáncer. La tibieza es un cáncer gravísimo, ¿no?, del alma humana. Entonces, fijaros, pues San Ignacio de Loyola pide a los ejercitantes el don de lágrimas. El don de lágrimas por nuestros pecados. Y también pide experimentar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. O sea, porque es un don, es un regalo de Dios que uno llore sus pecados. Es que hay cosas que solo se ven claras con ojos que han llorado. Es así. Sin unos ojos sin unos ojos que hayan llorado, las cosas no se ven claras, ¿no? Y eso es un don, ¿eh?
El don, por eso creo que María Magdalena en el Evangelio de hoy nos introduce las cosas. Claro, María Magdalena, ¿por qué lloraba? Mujer, ¿por qué lloras? Ella responde, pues porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es que por lo menos está llorando por algo que tiene fundamento, por pensar que le han quitado a su Señor, que le han quitado a Dios. El caso es que no se lo han quitado, pero por lo menos llora porque piensa que se lo han quitado, ¿no? Entonces, es que en el fondo, en esta vida, solamente se puede llorar verdaderamente por tus pecados, y por no encontrar a Dios. Es que en esta vida solamente hay dos personas coherentes, ¿no? Eso decía Pascal. En esta vida solamente hay dos tipos de personas coherentes, ¿no? Unas que sufren porque no han encontrado a Dios, y otras que disfrutan porque lo han encontrado. A ver, son dos personas coherentes. Porque el que no es coherente es el que lo ha encontrado y no disfruta. Es que es tonto. Y el que no es coherente es el que no lo ha encontrado y no sufre y no se da cuenta de que tiene sin responder la pregunta clave de la vida. Es que no es coherente, ¿no? En el fondo solo hay dos personas coherentes, ¿no? El que sufre por no haber encontrado a Dios y el que disfruta por haberlo encontrado. Y entonces María Magdalena llora porque piensa que Dios no está, que sí está, que sí que está, ¿no? Pero ella nos está enseñando a llorar. O sea, María Magdalena yo creo que es reveladora de la importancia de las lágrimas, de la importancia de que en esta sociedad en la que vivimos, hipersentimentalista y emotivista, pues somos capaces de llorar pues por cualquier película emotiva que ha jugado con nuestros afectos y emociones y nos ha hecho emocionarnos, ¿no? De una manera artificial, completamente artificial, al mismo tiempo que luego somos insensibles en la vida real al drama de la existencia. Entonces, es un mal del alma que el alma no sufra, que el alma no llore, que el alma no se conmueva, ¿no? Que es que a veces Dios, para quebrantar nuestra sordera nos quiere abrir al don de lágrimas, al don de lágrimas. No se trata, por supuesto, de recurrir al don de lágrimas pues de una manera artificial, pues provocando artificialmente un sentimiento, no, pero sí dejarnos conmover, ¿no? Dejarnos conmover por Dios. De hecho, fijémonos en una cosa, ¿no? Que Jesús también en el Evangelio aparece llorando en dos ocasiones, claramente, ¿no? Ante la muerte de Lázaro y en el Dominus Flevit, en el que Jesús llora por nuestros pecados. Fijaros si será importante el don de lágrimas por nuestros pecados, que Jesús llora por nuestros pecados. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros, pero lo habéis despreciado? Entonces Jesús llora por nuestros pecados. Y yo no lloro por mis pecados. Y Jesús llora por mis pecados. O sea, esas lágrimas de Jesús nos están como queriendo que descubramos la gravedad de nuestros pecados. Como tú no te das cuenta, Jesús llora por ti. Esto me recuerda a una anécdota de la vida de Francisco Javier. Francisco Javier, en esos viajes que hizo hasta el Oriente, ahí se pasó muchos meses en los barcos, ¿no? Y los marineros, muchos de ellos, pues eran, pues eso, degeneraban en la alta mar con todo tipo de vicios, etcétera, y había un marinero que estaba especialmente pues endurecido en sus pecados, al que Francisco Javier pues intentaba acercarle y convertirle al Señor. Y bueno, y finalmente, después de mucho insistir, consiguió que ese marinero se confesase, ¿no? Que tenía pecados graves, y Francisco Javier le confesó y le dio la absolución y le puso una penitencia que a aquel hombre tan pecador le llamó la atención, que la penitencia que le había puesto no era tan pues gorda, porque pensaba, en aquellos tiempos se ponían penitencias no como las de ahora, de 3 Ave Marías, no, se ponían penitencias que suponía un esfuerzo grande cumplirlas.
Y entonces le llamó la atención, pues me ha puesto una penitencia pequeña para los pecados que. Y bueno, se terminó la confesión y ese hombre le siguió un poco espiando, ¿no?, a ese hombre de Dios, a Francisco Javier, y vio que después de la confesión, Francisco Javier se retiró a su camarote, allí en el barco, y Francisco Javier se flagelaba como complementando en la penitencia que no le había puesto a aquel marinero, que no se tomaba en serio porque veía que no tenía la conciencia suficiente de sus pecados, ¿sabes? Y entonces era Francisco Javier el que asumía la conciencia del pecado de lo que el otro había cometido y se flagelaba él por el otro. Y al adivinar lo que estaba ocurriendo, llegó la verdadera conversión de aquel hombre, al ver cómo su confesor se tomaba más en serio los pecados de los que él mismo se los había tomado. Algo así nos pasa a nosotros con las lágrimas de Jesús. Jesús llora por mis pecados. Debería de ser yo el que llorase por mis pecados, y es Jesús el que llora por ellos, ¿no? O sea, que las lágrimas de Jesús son reveladoras. Nos quieren abrir los ojos, nos quieren abrir los ojos ante la gravedad de nuestros pecados, ¿no? Porque es un drama el que el hombre no se tome en serio la gravedad del pecado, porque que la criatura ofenda al Creador, pues que nosotros, ¿no?, que lo hemos recibido todo, pero cuando decimos todo es todo lo hemos recibido de Dios, ¿no? La vida, ¿no? Pues entonces que nosotros seamos ingratos con quien nos lo ha dado todo, pues es tremendo. Que el amor de Dios no sea amado, no sea correspondido, pues es algo inaudito, ¿no? No puede haber mayor gravedad en esa ingratitud que en el Evangelio. ¿Os acordáis que existe esa parábola en la que un hombre tenía una deuda con el otro infinita de miles de talentos, de decenas de miles de talentos, y se la condonó, ¿no? Ese somos nosotros ante Dios, ¿no? Bueno, para intentar caer en cuenta de esa gravedad también, por ejemplo, las revelaciones de Fátima insisten mucho en eso. En concreto, en la aparición de la Virgen el 13 de octubre, allí de 1917, cuando iba a tener lugar el milagro del sol, allí la Virgen María les dijo a los 3 pastorcillos, ¿no? Les digo, cuentan los niños, ¿no?, de Fátima, que la Virgen se puso triste y que dijo: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y los niños en su sencillez se conmovieron al verle a la Virgen triste y al decir: por Dios, no sigamos ofendiendo a Dios, que ya está muy ofendido, ¿no? Fijaros, con un lenguaje súper humilde, sencillo, con el lenguaje que algunos dirían, bueno, eso es el lenguaje de ignorantes. Bueno, es el lenguaje en el que Dios mejor se expresa, que es el de los niños que entienden la verdad de Dios, ¿no? Bueno, entonces primero es caer en cuenta de la gravedad que puede suponer que nosotros lo recibamos todo de Dios y seamos así de ingratos, ¿no? La clave del pecado, la esencia del pecado, la gravedad del pecado es no corresponder al amor de Dios. Que Dios no sea amado, que Dios no sea correspondido, que Dios te lo dé todo, ¿no? Te lo dé todo y tú se lo desprecias. Y al mismo tiempo, creo que este argumento teológico de decir, tú te das cuenta cómo Dios te lo ha dado todo y tú no tienes sensibilidad, te falta sensibilidad, ¿no? O sea, pero ¿cómo podemos ser tan ingratos, ¿no? Rompe a llorar, quebranta tu insensibilidad, ¿no? Percátate, ¿no? Además de este argumento teológico, también de la mano va un argumento antropológico, ¿no? Y es decir, a ver, a Dios le a Dios le ofende lo que daña al hombre, que es la famosa frase de Santo Tomás. ¿Qué le ofende a Dios? A Dios le ofende lo que le daña al hombre. O sea, no es que tú a Dios le quites nada, es que lo que estás haciendo es no dejarte amar por Él. Recuerdo que
le escuché a un sacerdote que, claro, la parábola del hijo pródigo, es, dame la parte de la herencia, ¿no? Es que para entenderla bien habría que decir, Dios te quiere dar un regalo, Dios había pensado para tu mayoría de edad, ¿no? Cuando seas mayor de edad te voy a regalar, pues eso, ¿no? Pues un padre que ha ahorrado para darles a sus hijos un piso, imagínate, ¿no? Y llega la mayoría de edad y el hijo le dice, papá, pues ¿sabes lo que te digo? Que yo también estaba esperando a este día de mi mayoría de edad para decir que te quedes con tu piso, porque yo no quiero nada de ti. Y el padre diría, pero si yo he estado toda la vida ahorrando para darte esto, y tú en este momento manifiestas tu desprecio. Bueno, y decía este sacerdote conocido, deberíamos también de explicar la parábola del hijo pródigo de esta manera, porque claro, cuando se dice dame la parte de la herencia, parece como que tú le has quitado algo al padre. No, no, si el padre te lo quería dar a ti, el padre te lo quería dar a ti. Ofende a Dios lo que daña al hombre, ¿no? Entonces, digo que el argumento antropológico junto al teológico es muy importante a la hora de suscitar una conciencia de nuestro pecado y un dolor de nuestro pecado. Es decir, a ver, que el pecado es autodestructivo. ¿Qué es autodestructivo? ¿Qué es lo que verdaderamente está impidiendo tu felicidad? ¿A ti qué te impide ser feliz? Tu pecado. Si yo fuese santo sería feliz. A mí lo que me quita la felicidad son mis pecados, ¿eh? Son los que me impiden amar de esa manera plena, y total. Y eso es lo que me impide ser feliz, ¿no? O sea que algo que es muy importante es esto, es decir, el dolor del pecado no está únicamente en que por nuestra maldad, ingratitud, hemos ofendido a Dios, sino que es que además también el pecado es un daño autodestructivo, o sea que somos tontos, que es un argumento para arrepentirse importante. Aparte de que el pecado ofende a Dios, es que soy tonto, porque me hace daño a mí. Y además a Dios le ofende porque me está haciendo daño a mí. Me hace un daño inmenso mi orgullo. Pierdo los papeles, pero ¿qué daño me hace eso a mí? O las adicciones que tengo, ¿no? Las adicciones, pero ¿qué daño me hacen? De impureza, por ejemplo, si son destructivas para mí. O los celos que tengo unos celos, a ver si esos celos me están consumiendo, si me están impidiendo disfrutar de la vida. Es que te das cuenta de que el pecado, a ver, el asunto ya no es que solamente seas malo, es que eres tonto. Aparte de malo es que eres tonto, o más que malo todavía eres tonto, eres más tonto que malo. Este es un argumento antropológico que creo que es bueno, a mí por lo menos me ayuda a darme cuenta de decir que cada vez cuando no tenemos suficiente conciencia de fe para que el argumento teológico nos mueva para decir ¿cómo puedo ofender yo a Dios Padre y Creador? Es que además un argumento añadido que motiva a decir es que me está haciendo un daño inmenso. ¿No? Para que estos dos argumentos, el teológico y el antropológico, se conjuguen, pues es importante darse cuenta de que la ofensa a Dios, a Dios tú no le vas a quitar nada, ¿eh? Por eso decía lo de la parábola del hijo pródigo, que no es pedirle, dame mi parte, no, es que él te pensaba dar algo y tú has sido el que no has querido aceptarlo. O sea, la ofensa a Dios, en el fondo coincide al milímetro con el mal del hombre. A Dios le ofende lo que destruye al hombre, porque Él te ama y te ama más a ti mismo de lo que tú te amas a ti. Por eso la conciencia de la gravedad del pecado solo la vamos a alcanzar, también digamos para potenciar el argumento teológico. Ahora voy al teológico. La conciencia de la gravedad del pecado solo la vamos a alcanzar en la medida que tomemos cuenta del amor gratuito de Dios. Tú mientras que no tomes cuenta del amor gratuito de Dios, no te vas a dar cuenta de la gravedad del pecado.
De eso se dice que en la parábola del hijo pródigo se dio cuenta de la gravedad de su pecado en el momento en el que al regresar vio cómo su padre le acogía gratuitamente. No dijo, madre mía, ahora me doy cuenta de la gravedad de lo que yo había hecho. Solamente cuando él se percata, ¿no? Cuando él se siente perdonado de una manera tan gratuita, es el momento en el que cae en cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Porque claro, la gravedad es proporcional a la gratuidad del amor. Si yo estoy amado gratuitamente de esta manera... De hecho, os comparto una de esas anécdotas también que a mí me han quedado marcadas, ¿no? Yo siempre había, cuando en el entorno de la Semana Santa, yo era un chavalito, ¿no? Y escuchas ciertos pasajes evangélicos, te los imaginas de una manera. Entonces, cuando llegaba el pasaje ese de la última cena, en el momento en que, Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Quién es el traidor, no? Y aquel que unta el pan conmigo en este plato, ¿no? O aquel a quien yo le dé este pan untado, dice. Entonces, claro, yo me imaginaba, bueno, eso fue una especie como de una señal para delatar, ¿no? Jesús dijo, te voy a decir quién es con esta señal. Unto el pan y se lo doy. Mira, y yo lo había siempre entendido, pues en mi imaginación de adolescente, como una especie de señal, contraseña para delatar a Judas. Y recuerdo que en una ocasión en ejercicios espirituales, el padre Mendizábal, dando una tanda de ejercicios, a mí me abrió los ojos, ¿no? Me abrió los ojos cuando dijo, lo que ese pasaje significa, ¿quién es el que te va a entregar? Aquel a quien yo estoy dando este pan untado, ese es el que me va a entregar. No significa una especie de pues, técnica para delatar a alguien o una señal para delatarle, sino significa, ¿quién te va a entregar, Jesús? Aquel a quien yo sigo amando en este momento, aquel a quien yo sigo entregando, yo no puedo dejar de amarle aunque él en este momento me esté delatando. Ese decir, aquel a quien yo le entrego este pan untado, quiere decir, yo no puedo dejar de amarle, de seguir amándole, de seguir compartiendo con él mi mesa, mi corazón, mi intimidad, por el hecho de que él me esté despreciando. Yo no puedo devolverle sino amor. Yo le seguiré amando aunque él sea un pecador. A mí se me abrieron los ojos, ¿no?, al ver la interpretación de ese pasaje. Yo no puedo dejar de amarle a aquel que en este mismo momento tiene en la mente, me voy a levantar de aquí y le voy a ir y le voy a traicionar a Jesús a ver cuántas monedas consigo, ¿no? Por eso, el auténtico dolor del pecado es el que tiene aquel que se ha percatado de cómo es amado gratuitamente. Bueno, apliquemos ahora este tomar conciencia de la gravedad del pecado al seno de la familia, al seno de la familia, porque obviamente en el seno de una familia es importantísimo, ¿no?, el que sus miembros tomen conciencia de la gravedad del propio pecado, ¿no? Porque el pecado tiene mucha trascendencia, Claro, tiene una trascendencia teológica, que es la clave, es la determinante, pero es que además también tiene una trascendencia en los demás, en el seno de la familia, porque mi egoísmo suscita egoísmo, porque mi mediocridad suscita mediocridad. Si se dice que el bien es difusivo, el pecado también es difusivo, es difusivo. Y una pregunta que es clave, es decir, a ver, la santidad de un esposo, de una esposa, o de los hijos, la santidad de los hijos depende de mi santidad. A ver, yo soy padre de familia. La santidad de mi esposa depende de la mía. La santidad de mis hijos depende de mi santidad. O sea, mis pecados afectan a
también a la santidad de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, afectan. Y claro, a ver, esa pregunta, que uno puede hacerla objetivamente, es decir, sin duda que afecta, sin duda que afecta. Lo cual no quiere decir, porque claro, también, por ejemplo, uno dice, si hay un párroco santo, ¿toda la parroquia se convierte? Hombre, con el santo cura de Ars fue así. Sin embargo, ha habido otros santos, Carlos de Foucauld, etcétera, ¿no? Pues que han tenido un tipo de vida en la que Dios, de su santidad, aparentemente, a primera vista, no ha suscitado la conversión de todos los que le rodean. Ha habido santos que han muerto sin haber visto ellos visualmente una conversión. Otros, sin embargo, han tenido una conversión que ha arrancado la conversión de los demás. Por eso también, cuando un padre y una madre a veces que sufren, ¿no? Porque esta es una de las consultas típicas que un sacerdote recibe de un padre y de una madre que sufre porque sus hijos no han dado la espalda a la educación cristiana y no han seguido el ejemplo que vieron en casa. Bueno, pues ese es un misterio en el que, claro, mi pecado, claro que afecta, pero eso no de manera que se pueda decir que, pues que de una vida de santidad de una persona vaya a seguirse como automáticamente la conversión de mi esposo. No, eso es un misterio, porque la libertad de cada uno, de qué manera, ¿no?, la ejercitamos, pues es un misterio en el que podemos resistir a la gracia de Dios, y además, cuando llega el momento de gracia para las personas, no lo controlamos, no lo controlamos. En cualquier caso, aunque nadie puede decir, no, me voy a convertir yo, porque si me convierto entonces al día siguiente se van a convertir mi esposa y... Bueno, pues eso no cabe decirlo, no cabe así, o sea, una especie de efecto en cadena matemático pues no tiene por qué ocurrir. Pero es obvio que afecta, es obvio que afecta. Entonces, en cualquier caso, hay que entender que no se odia el pecado y no se ama a Dios por razones estratégicas. Es decir, a ver, yo por razones estratégicas, para que en la familia las cosas vayan mejor, voy a empezar a odiar el pecado y amar a Dios. A ver, eso no suele funcionar así. No suele funcionar así. Porque es cierto que la clave del dolor de contrición consiste en que a mí me duela el no responderle a Dios, que es puro amor gratuito, que me duela el pecado por lo que es el pecado. Sin embargo, también es verdad que en la tradición de la Iglesia se habla no solo del dolor de contrición, sino también del dolor de atricción. Y en ese dolor de atricción, yo sí me atrevería a decir, que a veces Dios se sirve de una reflexión, de que uno dice, mis hijos, mi esposa, mi esposo, tienen derecho a tener un padre más santo que el que tienen. Tienen derecho. O sea, mis hijos y mi esposa, o sea, es injusto que yo tenga los pecados que tengo, ¿no? Ellos tienen derecho a tener un padre más santo que el que tengo. Y fijaros que esto no es tanto un dolor de contrición, es un dolor de atricción. Pero que Dios en su providencia a veces se sirve de este dolor de atricción como una forma, ¿no? Una forma de por lo menos no hacer de mi ego el centro del universo. Hay un pasaje en el Evangelio, que es el capítulo 18 de San Lucas, en esa parábola de la viuda persistente, ¿no?, que dice, había un juez que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Joder, a ver, porque son dos cosas gordas, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.
O sea, que porque no tenía el santo temor de Dios había pasado a ser insensible a los demás. A veces Dios permite, mejor dicho, a veces Dios suscita que me importen los demás para que, partiendo de ahí, llegue un momento en que tenga el santo temor de Dios, ¿no? Y la conciencia de mi falta de gratitud hacia Dios. Pero a veces puede ocurrir que en el seno de la familia uno parta de esta reflexión. Oye, es que mi familia tiene derecho a tener un padre más santo, ¿no? Es que los pecados que arrastro en mi vida son una injusticia para mis hijos, son una injusticia para mi esposa. No es justo, que ellos tengan un padre y una madre así, ¿no? Y es un punto de partida, es un dolor de atracción. Quizás había un juez que ni temía a Dios ni le importaba a los hombres. Bueno, voy a ver si importándome los hombres, importándome mi familia, voy creciendo en el amor hacia Dios. O sea que también creo que puede existir como un dolor de atracción que nos abra al dolor de contrición. Aunque bueno, la clave, la experiencia también en la vida de la Iglesia es que muchas veces hasta que no se llega al dolor de contrición, a la conciencia de cómo Dios no nos ama gratuitamente, ¿no? O sea, mientras que no se llega a un dolor de contrición, hasta que no tiene esas lágrimas por haber ofendido al amor gratuito de Dios, no trata con delicadeza a su familia. O sea, no es el padre que tiene que ser para sus hijos y para su esposa, mientras que no cae en cuenta de que en un dolor de contrición lo más perfecto posible, se da cuenta de que el amor de Dios requiere de nosotros, ¿no? una plena conciencia de gratitud. Algo así, ¿no? Volviendo al Evangelio de hoy, ¿no? Algo así como que dice, ¿en qué momento del Evangelio de hoy María Magdalena reconoce a Jesús? ¿En qué momento ella despierta de sus lágrimas? En el momento en el que Jesús pronuncia su nombre. Y le dicen María. Y ella parece que se despierta y dice, pero se da cuenta de que es Jesús. Y entonces dice ella, Raboni, que significa maestro. Es curioso, ¿no? Que es al escuchar su nombre propio de labios de Jesús cuando ella despierta. O sea, que para caer en cuenta del dolor de nuestros pecados es caer en cuenta de que Jesús me conoce y me ama personalmente, ¿no? La clave no está tanto en creer que Dios existe, sino en creer que yo existo para Él, y que me ama de una manera personal, irreemplazable, y que pronuncia mi nombre, ¿no? Y pronunciando mi nombre me despierta de mi letargo. Bueno, en definitiva, sirvan estas reflexiones, ¿no? En la que vosotros como matrimonios acompañantes, ¿no? Como matrimonios acompañantes dentro de amor conyugal, pues yo creo que estáis llamados a intentar suscitar el dolor, ¿no? La conciencia de nuestros pecados y la llamada al arrepentimiento, pues mira, por el argumento teológico, por el argumento antropológico, por contrición, por atrición, porque dependiendo también, ¿no?, de en qué situación se encuentren las personas, a veces, pues la manera en la que podemos acompañar a las personas a salir de su estado de mediocridad, etcétera, pues puede ser generalmente combinada, porque no es que haya que hacer una opción entre cuál es un camino u otro, porque todos los caminos confluyen en ese corazón de Cristo.